Me inauguro como condottiero, gondolero. Ay, lo haces muy bien. No, lo que hace muy bien, ni tienes idea. Dale. Vamos a Venecia. Vamos a Venecia. Una ciudad que el cine, la música, la pintura y la literatura ha capturado de manera excepcional. La ciudad de los canales. Vamos a ver. Vamos a Venecia. Venecia. Hay tantas maneras de acercarse a ella, desde la música, la literatura, el cine. Y entonces vamos a... La pintura. La pintura. La pintura. La pintura. Vamos a iniciar de una manera poco común. Estas imágenes que están viendo ustedes en estos momentos corresponden a el pintor británico J.M.W. Turner, el padre inexistente del impresionismo, porque es impresionista antes de que exista el impresionismo. Y en particular porque es un amante de Venecia que retrató el Gran Canal muchísimas veces. Vean la calidad de la pintura de Turner. El más famoso de los venecianos, Marco Polo. El hijo de la familia Polo, que sería famoso por un libro, El Millón. El Millón, que cuenta sus viajes hacia el oriente, sus misiones al lado de Kublai Khan, donde se quedó 20 y tantos años y se hizo un hombre muy importante. Incluso llegó a gobernar alguna de las provincias por encargo de Kublai Khan. Su familia había ido buscando la ruta de la seda, buscando especias y buscando... Comercio, era una familia de comerciantes. Y la seda en ese momento era un bien tan preciado como el oro. Y entonces viajaron, imagínense el viaje de Venecia hasta China. Hasta la frontera oriental de China. Por sí, porque era... Todo, el mundo. El mundo. ¿Y cuál es el problema? Que no le creen. Y que además él lo narraba. Pero viene la guerra los genoveses. Con ¿no? los genoveses, lo meten a la cárcel y es la gran fortuna. Porque ahí encuentra a un hombre que sabe leer y escribir, a quien le cuenta todo lo que él vivió en esos viajes. Y entonces ese hombre escribe El Millón, los viajes de Marco Polo. Afortunadamente. Y hay una serie de televisión muy bien armada, muy bien pensada. Sí, hay una serie de una temporada, bueno, esa es la que yo vi, Paco, porque por ahí también hay otras que son también, bueno, películas o algunos productos como de comentarios, ¿no? Pero esta es la que yo les recomiendo. Es la serie de Marco Polo y esta está dirigida por Joachim Ronning y es una temporada de 10 capítulos. La verdad es que tiene unos paisajes muy buenos y nos abre, por supuesto, el contexto de esto, de lo que era Marco Polo, de estos viajes y estas cosas que también podrían haber sido fantásticas, ¿no? O sea, ante todo el descubrimiento en la ruta de la seda, cuando está bajo el mando de Kublai Khan, ¿no? Así se llamaba este señor del imperio mongol. Wow. Gran guerrero. Un gran guerrero y todo el aprendizaje que tuvo. Así que no se la pierdan, pero no dejen de leer, por supuesto, esta historia. El Millón. Sí, El Millón. Se lee muy bien. Hay un breviario, además, publicado por el Fondo de Cultura sobre Marco Polo, muy inteligente. Entonces, muy bien documentado. Turner, Albinoni, con lo cual pueden lograr que si tienen una suegra que habla continuamente, la pueden poner a dormir con la música maravillosa de la Dayo Albinoni. Y haciendo un viraje rapidísimo, porque hay para todo y por todos lados, nos vamos a los Leones Alados. En la batalla de Lepanto, la flota española, veneciana, papal, combatiendo a los turcos, la parte de la flota veneciana, que sería clave en la victoria de Lepanto, tiene sus barcos con un gallardete, un león alado. Y entonces, esto es común, uno visita Venecia y encontrará por todos lados el león alado como muestra de la presencia veneciana, el símbolo veneciano. La Serenísima República. La Serenísima República, que además es muy bonito porque
llamar a una república comercial serenísima le Y- manda. Es una república basada en el comercio y el espionaje. Una red inmensa de espías. Pero ¿de dónde sale un león alado para hacer su símbolo? El león alado es un símbolo asirio, hombre. Bueno, pues hay toda una conexión muy veneciana, muy entre espionaje, mentira, comercio, en el cual un apóstol cuyos huesos están en Alejandría, se lo roban unos mercaderes, se lo traen, lo ponen en una catedral veneciana y de una manera muy extraña, lo relacionan con la figura del león porque encuentran una frase bíblica. Total, un bonito cóctel. Y deciden jalarse un león alado de la mitología asiria como símbolo veneciano. Pues así es. Y esta parte absurda que alguna vez escribí, está contada en un libro, porque me parecía fascinante cómo demonios la serenísima república de los espías y los comerciantes había llegado ahí. Pues ahí está, el león alado. Vean imágenes del león alado para que vean que no me lo estoy inventando. Y los venecianos se lo inventaron, ahí sí, con toda gracia y profundidad, ¿no? Pero Venecia va y viene de la narrativa. Hay una novela que acabamos de publicar en el fondo muy interesante del colectivo italiano Gumming, cuyo arranque y eje es Venecia. Cuenta la historia del 13 de septiembre de 1569, cuando un gran incendio se desparrama por Venecia para llegar hasta el arsenal. Y vuela. Y en el momento en el que llega al arsenal, vuela. Y entonces comisionan... La novela se llama Altai. Altai. Que no lo dijimos. Que por cierto, Altai es la secuencia de Q. 15 años después, incluso hay 3 personas. Otra novela de los Gumming que cuenta esto. Y el personaje aquí es Emanuele de Sante. Emanuele de Sante es el jefe del servicio secreto veneciano, a quien comisionan para investigar, y desde luego antes de que esto llegue a mayores, luego le están echando la culpa a los turcos, que son sus enemigos. Pero al mismo tiempo, en este juego de intrigas, desde luego ponen a Sante que él haga la investigación, porque es un chivo expiatorio perfecto. Es un judío converso, hijo de un espía de espías, espía de los turcos, espía de los venecianos, y en el fondo de su corazón lo que quiere es crear una república independiente, democrática y judía. Va encontrando su identidad a partir de Joseph Nazi. Joseph Nazi, a quien culpan, un judío muy, un potentado judío que trata de crear una república judía en Chipre. Va, nos vamos y volvemos en unos segundos. Venecia da para lo que quieras. Pero hay una película particularmente interesante de la que podremos ver algunas imágenes, que es Anónimo Veneciano. ¡Ay, me encantó! Anónimo Veneciano. Anónimo Veneciano es una historia de amor. Sí. Adelante, adelante. Pues es una historia de amor. Por eso es que a lo mejor quienes no gusten de romancear, pues a lo mejor no les gusta tanto, pero se van a quedar muy emocionados con los paisajes. ¿Y la música? No, la música. La que esta película, sí, efectivamente se trata de Enrico, que es el personaje con el que inicia. Tony Musante, sí, y Florida Volcan y Tony Musante son los que hacen los protagonistas de esta película, y la dirección es de Enrico María Salerno. Bueno, pues resulta que Enrico es un No cuentes la película. No la voy a contar. Cuenta la música. La música. No, pero la música... La película es una novela, una película de amor, punto. No tiene misterio. A mí me parece horrible, pero... Bueno, Florida Volcan es guapísima. Los dos son muy guapos. Y el Tony Musante. Y es una relación que va creando conflicto, porque es una relación que ya está deshecha. Y sin embargo, siguen amándose. Y entonces todo esto va con los recuerdos
¿no? Que les va provocando cada espacio que van de Venecia. Por eso les digo que hay unos cuadros paisajes son padrísimos. notables. Pero lleva la a comprar música. tela. Bueno, la tela. Es que la lleva a comprar telas muy bonitas a un lugar histórico. Bueno, la música es de Estevio Cipriani y esta es un concierto en do menor para oboe y orquesta de Alessandro Marcello. La música que se va también acompañando, la van ustedes a vincular con la historia del conflicto, sí. de amor, claro. O sea, tú la escuchas y te da es un ejercicio que pueden hacer. Había que hablar, era obligado a hablar de Muerte en Venecia. Muerte en Venecia, que es una novela corta de Thomas Mann que cuenta, no hay mucha acción, pero hay una historia de amor que le cambia al personaje. A Gustav von Aschenbach es un gran escritor que ha perdido la inspiración y se va a un hotel de lujo a veranear en Lido, en Venecia. Pero resulta que ahí en ese mismo hotel está una familia polaca y un joven que se llama Tadzio. Y entonces Aschenbach queda absolutamente fascinado por este joven de una belleza singular y entonces empieza a cuestionarse toda su identidad sexual, empieza a cuestionarse su identidad intelectual también, porque era un escritor muy rígido, muy vinculado a Platón, habla del banquete, relata los diálogos, pero queda fascinado por este joven y al mismo tiempo se está dando una infección de cólera en Venecia que tratan de ocultar las autoridades para que no se vayan los turistas. Que de eso viven. Lo sabe, Sí, claro. se da cuenta, pero sin embargo no se va por el amor que ya siente, un amor desde luego platónico con Tadzio. Va. Y ahí La novela está bien, es interesante, es una novela sobre el pecado y el amor prohibido, pero la película entró de lleno al tema del amor prohibido. Visconti, cuenta. También es otra de las películas en donde la música va a tener un papel muy importante. Hay muchos silencios, hay muchas miradas. De verdad que el trabajo que hacen los actores y cambian. Ahí el personaje no es un escritor, no, es un compositor. Es un compositor, exacto. Y de lo que se trata es de que o lo que tratan de hacer es una metáfora sobre Gustav Mahler. Sí, esta película está dirigida por Luchino Visconti, que a la vez también hace él el guión junto con Nicola Baladuco. Y aquí ustedes van a ver las actuaciones de Dick Bogarde. Maravilloso. Maravilloso. Y Björn Andersen, que es no me acuerdo cuál es el origen. Polaco. Es polaco. No, ¿verdad? él es sueco. ¿Es sueco? Es sueco. Ah, ok. Bueno, también, bueno, para retratar lo que en la novela nos dice, esta belleza extraña, esta belleza que también es efímera, esta belleza que es inalcanzable, es lo que nos va a reflejar el personaje que hace este músico, Gustavo, quien se enamora, quien se encuentra en este conflicto ante esta encuentro, y ante este encuentro de su identidad. Tengo que confesar que a mí la película no me gusta y me parece morosa. Pero bueno, el valor de Visconti para entrarle al tema del amor prohibido, yo mis respetos. Entonces cuando la vi tuve que tener una opinión dividida, absolutamente dividida. No me interesa mayormente esta historia romántico-pasiva, morosa, pero qué pantalones de Visconti para registrar el amor prohibido y la homosexualidad en una época en que no era tan fácil como sería 5 o 10 años después entrar a los temas que hablaban del mundo gay. Y ahí la música es importantísima. Es el adagietto de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, la que va acompañando toda esta película. Venecia va y viene una otra vez en la narrativa. Vamos a dejar fuera 8,000 cuadros, 300 músicas, murales, novelas. Pero hay algunas en particular que queríamos rescatar. A mí me gustaba rescatar una novela de un novelista español contemporáneo, ya no joven. Javier Azpeitia debe tener en estos momentos arriba de los 55 años o así, que se llama El impresor de Venecia. Una novela publicada por Tusquets.
muy amena, que se mete en el mundillo del libro y la conservación del pensamiento a través del libro. Muy amena, muy divertida. Andrés traía algunas otras novelas. Yo traigo esta novela de Carlo Becci, Caterina. Carlo Becci, hay que decirlo, uno de los mayores especialistas en el Renacimiento y muy centrado en la figura de Leonardo da Vinci. Incluso tiene un libro que se llama La Biblioteca de Leonardo. Y él hace una novela a partir de la documentación que ha tenido sobre este espacio tan misterioso de la vida de Da Vinci, que es su madre. Y entonces nos cuenta de esta chica nacida en la meseta caucásica, hija de un jefe guerrero, ella una princesa, en un pueblo con una lengua muy antigua, dicen que viene desde el arca de Noé, desde el diluvio, y que cuando matan a su padre, ella es capturada y convertida en esclava. Y es la vida, todo esto que atraviesa a partir de, excelentemente bien contada, la vida de una mujer como esclava en esa época. Y llega, desde luego, a partir de que la van vendiendo de una a otra parte, llega a Venecia. Y en Venecia se convierte en una figura muy importante, incluso siendo esclava, porque es una gran dibujante, con una creatividad enorme. Y entonces, en ese momento, estas telas venecianas hechas a partir de la seda que había llevado Marco Polo con el oro que tenían los venecianos, hacían las mayores telas que se podían hacer en el mundo en ese momento. Sí, y además de una sofisticación en su elaboración impresionante. Y bueno, sigue la vida de Caterina. De hecho, tiene que huir de Venecia. Donato, otro de los que la tenía esclavizada, la salva de la violación de un esclavo, y como no se podían matar esclavos, tienen que huir. Y va todo el camino, llega a Florencia, de donde es Donato, y luego de ahí es trasladada a Da Vinci. Como una esclava, todos sus hijos son ilegítimos. El primero lo tiene que dar a un orfanato, y el segundo, que nace en ese pueblo de Da Vinci, le pone Leonardo. Y le pone Leonardo porque San Leonardo es el que cuida de los niños huérfanos. Y esa es la historia de Caterina, contada por Carlo Becci. Qué interesante, porque poco se sabe de la madre de Es que fue el Leonardo. gran misterio de Leonardo, y cómo aparece en muchas de las pinturas, y lo va platicando. Cómo el rostro de su madre está reflejado en muchos de los cuadros de Leonardo. ¿Me vas a prestar el libro? Claro. José, yo no dije nada. Nos queda un libro, 2 libros más. Bueno, no podemos no mencionar El Mercader de Venecia, que pues obviamente es teatro y está escrito por William Shakespeare. Bueno, pues William Shakespeare escribe esta obra en un contexto pues, en donde los judíos no tienen tierras, no pueden ser dueños de tierras, pero sí se dedican al préstamo de dineros, ¿verdad? Y el cobro de intereses. En este contexto es a donde se va a dar esta historia, donde Besanio está enamoradísimo de Portra, pero para pedirla necesita dinero, necesita un, ¿cómo le llaman? Un dote. Una dote. Entonces no lo tiene. Y le pide a su amiguísimo Antonio que le haga el préstamo, pero Antonio, de mil amores, él lo haría, pero sus barcos están ahorita en la mar y entonces necesitan traer los dineros, así que deciden pedir el préstamo a Shylock, que es un judío que termina aceptando a cambio de que si no le dan el dinero en 3 meses, se lo cobrará con la propia carne de Antonio. Hay otra novela más que a mí me gustó mucho, de un novelista que me gusta mucho más. Es el novelista francés Jean-François Villard, del que hemos publicado uno de sus libros, hemos distribuido libros que no se conocían en México, y ahora vamos a publicar su última novela. Pero esta era una novela particular. Villard le gusta como personajes, en la novela policíaca, le gustan los personajes periodísticos. Y entonces se va a Venecia, a una situación donde una organización de extrema izquierda, las Brigadas Rojas,
está atentando y entonces su personaje vuelve a ser un periodista. Una novela muy bien escrita, muy bien pensada, donde, como siempre, Vilar cruza el carnaval veneciano, el famoso carnaval veneciano, con la trama policíaca. Y quisiéramos despedir este programa con una música inevitable. Sí. Que ni modo, qué triste Venecia, de Charles Aznavour. Porque todo el mundo sabe, o oído, o casi todo, y si hay una generación que no lo sepa, no sé cómo ligan, me cae. De veras, si no conocen Venecia sin ti, de Aznavour, no sé cómo le harán.